Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué decir de esta situación de la campaña anticipada y la incapacidad para el organismo electoral de poder controlar, ya que han reconocido que están desbordados? Bueno, buenos días, Verónica. Buenos días a todos quienes siguen en redes, les escucha a los ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, bueno, por un lado hay que reconocer esta valentía de Enrique Pita, de reconocer eh, las limitaciones que pueda tener el órgano electoral. Pero desde mi punto de vista, debió haber sido superado hace mucho tiempo. Y debió el Consejo Nacional Electoral haber emitido desde la convocatoria a elecciones, que fue en el mes de agosto, ya advertencias a las organizaciones políticas y a los candidatos. Cuando terminó el proceso de inscripción de candidaturas, se debió advertir a los candidatos y a los partidos. No ha habido un solo acto del Consejo, a no ser unas que vi después de la denuncia de Fernando Villavicencio, del asambleísta, en Manabí, de unas, ¿cómo se llama?, vallas publicitarias. Claro. Pero debió haberse dado ejemplo, es decir, iniciar un proceso para evitar al inicio, ¿no es cierto? Pero lo que pasa, el problema es que la campaña electoral no solo es vallas, no solo es propaganda. A mí realmente lo que me preocupa es el uso del dinero en la política. No el juzgamiento, sino el control. ¿Sí? Claro. El juzgamiento es posterior. Está establecida las normas de procedimiento en la ley. Lo que hay que hacer es controlar el uso. ¿Cómo se controla el uso? Reglamentando. ¿Por qué? Porque la Constitución y el Código de la Democracia le da facultad reglamentaria al Consejo Nacional Electoral para estas materias, elecciones, gasto electoral, partidos políticos. ¿Qué debió haberse hecho? Debió haberse reglamentado, ¿no es cierto? Y hay, de alguna manera, también introducir dentro de este control del uso del dinero de la política un principio muy viejo que hay en el derecho electoral, en el sistema electoral ecuatoriano e internacional, que es el principio de colaboración de las entidades públicas y privadas, que es obligatorio. Es decir, para el control no se requiere solo el órgano electoral, se requiere la Fiscalía, se requiere de la UAPE, se requiere del SRI, se requiere el sistema financiero nacional, privado y público, se requiere de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se requiere de cualquier entidad privada o pública que es para evitar justamente que la narcopolítica o grupos irregulares que están en la trata de blancas, que están en la minería ilegal, que están en el contrabando, que están en negocios que están al margen de la ley, se dediquen a financiar a organizaciones políticas como tal, partidos y movimientos, y se dediquen a financiar a candidatos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Ejercer control. ¿Qué hay cómo? Claro que hay cómo. Hay cómo regularlo. Lo que pasa es que no le han regulado. No han leído Revisemos bien la lo que, Constitución y la ley. Carlos, revisemos lo que dijo Enrique Pita en una entrevista en Ecoavisa, porque él decía que, bueno, la entidad está desbordada y explicó que la ley les dispone levantar, por ejemplo, expedientes y ponerlos en consideración del Tribunal Contencioso Electoral, y que para hacerlo, agregó, tienen que encontrar cuál es el origen, quién pagó y quién es el candidato. Y dijo así, no se puede determinar que un candidato o una organización política esté detrás, y para eso también hay que tener un presupuesto. Así pues, es casi imposible, ¿no? Saber cómo están las cosas y cómo hacer este control y cómo levantar ese expediente. Por eso me refiero que el control no lo pueden hacer solos. Se requiere del principio de colaboración.
se requería de hacer control de campo, control previo y control concurrente a lo que están haciendo. Para eso hay las delegaciones provinciales, para eso hay las juntas provinciales electorales, para eso hay todo un personal que ahora es cuantioso. Ahora el personal es numerosísimo para la organización del proceso electoral. Yo me acuerdo en mi época, el personal de planta era 365 gentes a nivel nacional y se contrataban 300, 400 gentes temporalmente para la organización del proceso, claro, excepto los miembros de junta que son ciudadanos, ¿no? Y obviamente se organizaba el proceso de tal suerte que hoy son miles, hoy son miles. Es mucho más fácil controlar, tal vez se dificulta controlar cuando son miles los servidores públicos electorales, pero lo que sí es cierto es que debieron haber acciones, hechos, actos normativos, ¿sí? Para poder controlar, porque el problema es que si yo dejo de hacer, ¿no es cierto? Yo omito cumplir con mi deber. Ahí el problema es que ya la narcopolítica va a ingresar, se está ingresando, ya está sentada en los espacios políticos y después va a ser muy tarde. ¿Por qué? Por no ejecutar, por no hacerlo. Entonces había que coordinar con el Tribunal Contencioso Electoral y con los jueces por los riesgos que tiene la democracia, justamente para evitar no solo los abusos en la propaganda, sino más allá de la representación o no a una organización política, es el origen del dinero. Puede ser origen ilícito, producto de la corrupción. No se reguló las condiciones de equidad e igualdad en la participación política de candidatos reelectos con no reelectos. O sea, no se miran las cosas cuando se tiene que mirar en una forma adecuada. Y ese es el problema, y ahí se desbordan las campañas. Ahí, como nadie controla, hacen lo que les da la gana. Claro, y saben que hay esa impunidad. Amigos, 7:29 conversamos con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, parte del colectivo Voces por la Democracia, y estamos hablando acerca, bueno, de este poco control que hay o que no hay de tema de la campaña anticipada, pero también algo muy grave, y es esta situación de los narcocandidatos. Y de hecho, el presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con NTN 24 en Washington, aseguró algo muy grave, que hay candidatos para las elecciones seccionales que estarían vinculados con el narcotráfico. Lo dijo así el presidente y mencionaba también que en las próximas elecciones, en este 5 de febrero, habría esta situación y aseguró que hay pruebas que han sido descubiertas por fuerzas de inteligencia y que hay candidatos a las elecciones seccionales que han sido despedidos, que eran asesores de asambleístas y que supuestamente tienen relación con el narcotráfico. Y ante la pregunta de un entrevistador del canal internacional sobre más pruebas, dijo, hay asambleístas que son parte de esas pruebas y hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta que se declara vinculado a uno de los grupos delincuenciales y que son de delincuencia organizada que generan zozobra. Lazo de entender de quién se podría tratar, no vamos a decir nombres por respeto, pero es bastante grave esas declaraciones que da un presidente y que sin embargo volvió al país y no ha pasado nada. Unas declaraciones extremadamente graves de mencionar que hay narcocandidatos, Carlos. Eh, bueno, para mí este es un tema muy complejo, complejo por varias aristas, un montón de aristas. Eh, el captar, por ejemplo, alcaldías pequeñas, medianas para la narcopolítica es atractivo. Las alcaldías que están en sitios limítrofes, las alcaldías que están en sitios alejados, para poder tener control de territorios y poder realizar actividades de procesamiento, de fabricación, ¿no es cierto? Para que también establecer los caminos o las rutas o senderos de paso de la droga, ¿no? Por un lado. Por otro lado, para lavar activos. En las alcaldías se lavan activos, o sea, nadie ha dicho nada desde la constitución de Montecristi. Todo el mundo se ha quedado calladito cuando pasaron esta competencia de control
de la propiedad inmobiliaria, de los bienes raíces, bienes inmuebles, a los municipios a través de los registros de la propiedad. O sea, alcaldías que pueden, podrían, o presuntamente estarían vinculadas a la narcopolítica a través de los registros de la propiedad que hoy son de control municipal, puede implementarse este sistema de lavado de activos para la compra de propiedades. Y el Estado, que antes tenía un mayor control, hoy ya no lo tiene porque está en poder de las alcaldías. La DINARDAP tampoco ha hecho ningún sistema adecuado para este tema. Eh, el dinero en la política, en las campañas, se van a los campos, se reparten bienes, se reparten equipos que es prohibido, refrigeradoras, computadoras, celulares, se compra el voto. ¿Quién controla eso? ¿Quién debe controlar eso? No es el presidente de la República, es el órgano electoral. Para eso debe tener creatividad. Pero el órgano ¿No es electoral no ha cierto? dicho nada sobre estas graves declaraciones Ya. del presidente. Entonces, aquí el tema es que debería realizarse una investigación. Obviamente esto tampoco se puede hacer público. Debería hacerse una investigación privada, reservada, como debe ser, para determinar estos temas. Porque la democracia ya está secuestrada, está herida, ¿no es cierto? Y el rato que comience ya a ser coaptada por ciudadanos ya no de bien, sino de mal, ¿sí? Ciudadanos que no les interesa nada sino el bolsillo, ¿no es cierto? Que les interesa solo los negocios ilícitos y que se vinculan en condiciones de inmoralidad a políticos, ya no tenemos, ya no tiene razón de ser la democracia. Y pasamos, obviamente, a ser administrados por grupos que ostentan el poder, que tienen tentáculos y vínculos de corrupción muy fuertes, ¿no? Y no les importa. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o la mayoría, ha lucrado, ha hecho dinero de la administración de la cosa pública. O sea, los millonarios que existen, hay obviamente millonarios que han hecho su dinero muy bien en esfera privada, grandes empresas, pero hay los nuevos millonaritos que hace décadas atrás han venido saliendo, es del dinero producto de lo que le han robado el Estado. Y eso no es investigado. Claro. Bastante grave. 7:35 comenzamos con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conocedor de temas electorales, parte del colectivo Voces por la Democracia. Y bueno, estamos hablando sobre esta situación de que no hay control en cuanto a campaña anticipada y también sobre los narcocandidatos, una situación muy grave que la denunció el presidente Lazo en una entrevista por una cadena internacional en Washington y que al respecto la autoridad electoral ha hecho casi nada, o por no decir nada, Carlos. Y frente a eso, ¿qué nos espera? Estas elecciones seccionales de febrero también son inéditas porque vamos a tener no solamente coincidir con un referéndum, consulta popular, sino que también vamos a estar, por ejemplo, eligiendo por un lado consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y por otro votando si es que queremos quitarle ciertas funciones, algo realmente inédito. ¿Qué expectativas tiene usted, Carlos, sobre estas elecciones seccionales que además coinciden con un referéndum? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ciudadanía, la sociedad, a gritos hemos pedido desde que se creó este esperpento, porque es un globo de ensayo que hicieron para controlar a todas las funciones y entidades del sector público. Esa fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es que vinieron aquí, va a ser una nueva función. No, le pusieron ese título, dijeron a través de esto y de las comisiones de selección ciudadana y los 5 delegados, vamos a designar a los nuevos y controlamos todo. Y vamos a tener el poder absoluto. Esa fue la realidad. A partir de esa realidad, esta institución se ha ido deteriorando más y más y más aún. Ha sido cooptada, presionada, hay injerencia, presión política que obviamente la presión política no se hace de frente, no se hace por atrás,
se promocionan, se ponen a miembros del Consejo de Participación Ciudadana que obedecen, que agachan la cabecita a la sobrina, al amigo, al este. Entonces, ellos nos han dado un espectáculo de antivalores y de que no pueden hacer las cosas bien. No ahora, desde su creación, desde su creación. O sea, y obviamente ya los ciudadanos estamos cansados que 7 personas manipulen, designen superintendentes, fiscalía, contraloría, 7 personas, es decir, 4, ¿no? Manipulen los concursos, se inscriban por borregos manadas de borregos se inscriben para ser los veedores y todo el tema, ¿no? Que tienen una orientación política y se distorsiona todo. O sea, esto es el peor engaño que le han hecho al país. Entonces hay que cambiar, hay que quitarle esa facultad. Y hoy vienen unos candidatos de dudosa condición moral que han sido calificados, porque además el corrupto es el que tiene plata para pagarse y tiene unos currículos de esos impresionantes, estudiados con 3, 4 PhDs, doctorados. Entonces, ese es el problema, porque el corrupto tiene gente que le ve trabajando y tiene plata y se dedica a estar ahí estudiando, ¿sí? Para alcanzar más y más, cuando no hay un equilibrio en las cosas. Y obviamente tenemos un proceso vinculado a la elección seccional, ¿no? Elección seccional que igualmente los candidatos no lo hemos seleccionado los ciudadanos. Las élites políticas seleccionadas. Nos engañan con letreros que dicen que hay elecciones primarias. ¿De qué elecciones primarias me hablan? No hay. Son elecciones representativas, a dedo, impuestas por los dueños de los partidos y los movimientos y otros movimientos que se compran, que se alquilan. Entonces, los ciudadanos, ¿qué escogemos? Entre estos, de los cuales hay sentenciados. Hay gente con interdicción política que no respetan ninguna categoría ética, jurídica, moral. Hay candidatos que tienen suspensión de derechos políticos, hay otros que tienen sentencias de prisión, que han sido cuestionados en su accionar moral y ético. Esos nos imponen las organizaciones, las élites. Pero Entonces, quiere decir tendríamos que ver de fondo qué está pasando con el sistema de partidos, Carlos, y por qué no se ha dado una reforma real al Código de la Democracia, una demanda que incluso organizaciones como Voces por la Democracia lo han venido pidiendo hace años, lo recuerdo, pero que no ha habido la voluntad para hacerlo. es que, a ver, los asambleístas, que es la peor entidad pública con la aceptación más baja que puede existir, está representada por quién? Pues dependientes de las élites políticas. Los asambleístas no son libres, no son independientes, no son autónomos. Ellos tienen que cumplir roles y muchos tendrán otro tipo de vinculaciones. ¿Quién sabe qué? Habría que investigar, debería haber inteligencia política e inteligencia financiera para ver que no estén manchando sus manos. ¿Sí? Esta asamblea o cualquier asamblea en esas condiciones, ¿qué va a aprobar? No les van a dejar de aprobar porque les van a ordenar que no. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener de la asamblea? Ninguna. Además, con esa aprobación, una de las más bajas que ha tenido en la historia, ¿no? Sí, lo único que tenemos que hacer los ciudadanos es empoderarnos, organizarnos y nosotros llevar adelante la reforma, ¿no? Esa es la única solución, porque confiar en la asamblea y en los asambleístas en esas condiciones, carentes de legitimidad, impuestos por las élites, sin haber sido seleccionados por los ciudadanos, no tiene ningún sentido. Qué complejo, y así llegamos al 5 de febrero en estas elecciones seccionales y además un referendo y consulta popular. Gracias a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por hablar con nosotros sobre ciertas preocupaciones en el tema electoral. Seguramente, Carlos, más adelante seguiremos analizando, conversando sobre cómo avanza este calendario electoral, ahora que ya arrancaron oficialmente, pues ya las elecciones con la campaña. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti y un placer compartir este espacio.